Este video tiene como objetivo principal el poder comprobar que al momento de calcular una integral de una función, lo que estamos calculando es el área bajo la curva. Para eso vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos pide encontrar el área bajo la función y igual a menos 2x más 3. El otro límite va a ser el eje de las x y que además esté limitada por las rectas x igual a menos 3 y x igual a 0. Primero vamos a graficar la función en un sistema de coordenadas. Sabemos que el eje vertical es el eje de las y, el eje horizontal es el eje de las x. Así que vamos a encontrar los interceptos de esta recta con el eje de la y y con el eje de las x. Sabemos que es una línea recta esta función porque sus dos variables están elevadas a la potencia 1 y además las variables están en el numerador. Así que para eso vamos primero a suponer x igual a 0, ya que al suponer x igual a 0 la localizamos en el origen y al sustituir el valor de x igual a 0 encontramos un valor de y que nos interpreta el intercepto con el eje de las y, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Al sustituir x igual a 0 dentro de la función, pues el primer término de la función se va a hacer 0, quedándonos igual a 3, que viene siendo el intercepto con el eje de las y. Ahora hacemos el mismo procedimiento, pero suponemos y igual a 0. Al suponer y igual a 0, vamos a sustituir en la función original, vamos a escribir primero 0 igual a menos 2x más 3. Como el objetivo es encontrar el valor de x para que nos dé el intercepto con el eje de las x, aquí el término que contiene x es negativo. Para poder despejar la x, esta debe de quedar positiva, debe de quedar sola en uno de los dos miembros de la ecuación y debe de quedar como numerador. Así que vamos a pasar el término del que contiene x, que está negativo, lo vamos a pasar positivo hacia el primer miembro de la ecuación, quedándonos de la siguiente manera. Ahora, este número 2 está multiplicando con la x, así que como queremos dejar sola la x, vamos a pasar el 2 dividiendo hacia el segundo miembro, quedándonos que x es igual a 3 medios o igual a 1.5. Así que el intercepto con el eje de las x es 1.5 o 3 medios, 0. Localicemos esos interceptos en la gráfica. Tenemos aquí los dos puntos, los dos interceptos. Entonces trazamos una línea que una esos dos puntos y ahí tenemos la recta que nos está representada con la función y igual a menos 2x más 3. Ahora, nos dice que el área que nos pide el ejercicio debe de estar delimitada por x igual a menos 3 y x igual a 0. Así que sombreamos el área que corresponde a esa área de la recta x igual a menos 3 y x igual a 0 y la recta y igual a menos 2x más 3 y el eje de las x. Ya tenemos esta área localizada, que es la que nos pide el ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente para calcular el área total. Como esta no es ni un triángulo ni un rectángulo, vamos a hacer lo siguiente: vamos a trazar una línea de proyección que nos va a permitir construir dos figuras regulares. Aquí tenemos un cuadrado, le vamos a llamar área 1, y tenemos un triángulo rectángulo que le vamos a llamar área 2. Así que el área delimitada va a ser la suma de esas dos áreas, la suma del área del cuadrado más la suma del área del triángulo. Como no conocemos la altura del triángulo, vamos a hacer lo siguiente: vamos a localizar el valor de y que le corresponde a este punto en la recta
cuando x vale menos 3. Así que vamos a sustituir el menos 3 en la función original, quedándonos de la siguiente manera. Entonces multiplicamos menos 2 por menos 3 y nos va a dar 6, más 3 nos va a dar 9. Eso quiere decir que el valor de y para cuando x vale menos 3 es igual a 9. Así que lo localizamos en la gráfica y aquí tenemos el 9. Como queremos encontrar la altura del triángulo y sabemos que la altura del cuadrado es 3, entonces nos va a quedar que la altura del triángulo va a ser igual a 6. Ahora, vamos a calcular el área de cada una de estas figuras. Entonces empezamos, el área del cuadrado pues es lado por lado, base por altura, que en este caso pues va a ser 3 por 3 igual a 9. Ahora, el área del triángulo, sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, así que la base en este caso vale 3 y la altura vale 6. Entonces va a ser 6 por 3 entre 2 nos va a dar igual a 9. Ahora calculamos el área total y va a ser el área 1 más el área 2, que son 9. 9 más 9 va a ser igual a 18 unidades cuadradas. De esta manera calculamos gráficamente o geométricamente el valor del área bajo la curva en esta área delimitada. Ahora vamos a hacer el cálculo de esa misma área, pero lo vamos a hacer con las integrales definidas. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que este integral va a estar delimitado desde menos 3 hasta 0. Por lo tanto, vamos a tener la función menos 2x más 3. Pero hay que tener en cuenta que nos hace falta el eje de las x. No lo escribimos aquí porque sería restarle que y es igual a 0, porque el eje de las x es la recta y igual a 0. Entonces, por eso no lo vamos a escribir aquí. Ahora, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación para desarrollar este producto o estos diferenciales. Entonces nos va a quedar menos 2x por dx, nos queda menos 2x dx. Ahora el 3 por dx nos queda el siguiente integral. Ahora vamos a sacar las constantes de los integrales. En el primer integral sacamos el menos 2 y nos queda de la siguiente manera. En el segundo integral sacamos el 3 y nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a aplicar las siguientes fórmulas. Estas son las fórmulas. La fórmula para el primer integral. En el primer integral tenemos que la variable tiene un exponente igual a 1, así que n va a valer 1. Entonces al aplicarlo nos va a quedar, ponemos la constante, nos va a poner x, vamos a escribir n para que coincida con la fórmula, más 1 entre lo que viene siendo n más 1. Ahí está. Ahora, para el segundo integral, pues vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es integral de dx igual a x más c. Entonces, hacemos la aplicación de esta fórmula a el segundo integral y nos queda de la siguiente manera. Claro, de los límites desde menos 3 hasta 0. Pues bien, ahora vamos a realizar las operaciones en el primer integral. 1 más 1 nos va a dar igual a 2 dividido entre 2. Desde menos 3 hasta 0. Ahora, más 3x desde menos 3 hasta 0. Ahora vamos a sustituir los valores frontera en cada uno de los términos. Aquí en este caso vamos a eliminar, como 2 entre 2 es igual a 1, eliminamos estos dos
números que son iguales y nos queda la expresión menos x cuadrada. Al sustituir los valores frontera, pues esos valores frontera que vienen siendo el menos 3 y el 0 se tienen que sustituir dentro de la variable, o sea, dentro de x cuadrada, como se hace de la siguiente manera. Ponemos primero el menos. Ahora vamos a poner, siempre se sustituye el valor más grande menos el valor más pequeño. Es como cuando nosotros aquí quisimos calcular el área del triángulo y sabíamos que el valor de y era igual a 9 y que aquí en la altura del cuadrado es 3, y si queríamos saber cuánto valía la altura del triángulo, pues nada más decíamos 9 menos 3 es igual a 6. Pues de la misma manera, aquí queremos calcular una área que se encuentra desde menos 3 hasta 0. Por lo tanto, esa misma sustitución la vamos a hacer en la variable. Vamos a escribir siempre primero el valor más grande, el valor mayor. Así que vamos a escribir menos el 0 al cuadrado. Hagan de cuenta que esto es la x, ¿no? Ahora vamos a sustituir el valor frontera o el valor límite más pequeño. Por eso vamos a escribir el menos, que nos indica esa diferencia. Y ahora vamos a sustituir el valor que le corresponde al valor frontera más pequeño, que va a ser menos 3 al cuadrado, para que coincida con la variable que tenemos aquí. Hacemos lo mismo para el segundo término. Vamos a escribir primero el 3. Y como aquí es x, pues primero escribimos el 0 menos el valor de el límite frontera más pequeño, que va a ser igual a menos 3. Ahora eliminamos paréntesis. El 0 al cuadrado pues es 0. El 0 pues lo eliminamos. Entonces nos queda de la siguiente manera. Menos, ahora vamos a escribir este menos primero, y ahora vamos a elevar al cuadrado el menos 3. Al elevar el cuadrado al menos 3 nos va a dar 9. Ahora más 3, y aquí va a ser menos por menos, nos va a dar más. Y ahora vamos a eliminar los paréntesis. Menos por menos nos da más, nos queda 9. 3 por 3 nos da 9, quedándonos de la siguiente manera. 9 más 9 es igual a 18 unidades cuadradas. Ya podemos observar que el cálculo analítico mediante las integrales definidas nos puede a nosotros calcular el área bajo una curva, como se hizo acá gráfica o geométricamente. Entonces, con este ejercicio podemos comprobar que al calcular el integral de una función, lo que estamos calculando es el área bajo una curva.